Miren, ya yo tengo a mi primer invitado, cosa a la cual me da mucha ilusión y me agrada muchísimo y sé que ustedes van a agradecer también esta información que les vamos a compartir. El doctor estuvo temprano con mi compañera y amiga Shia Bertoni, el cual pues habló perfectamente de lo que es su método, de cómo se aplica, pero nosotros vamos a profundizar un poquito más. Él es el doctor Fernando Vargas, gastroenterólogo, por supuesto, es nutricionista. Doctor, bienvenido a su casa ya, Ranking 100.7. Bueno, excelente, muchas gracias, Diana Patricia. Yo feliz de tenerlo, doctor, pero bueno, vamos directo en materia. A ver. ¿Cómo mantenernos en el tiempo? ¿Qué hacemos con ese deseo, con las comidas? ¿Cómo no caemos nuevamente en el rebote, doctor? Es tan agradable hablar de alimentos, ¿no? Y cuando hablamos de eso, siempre debemos diferenciar dos tipos de personas. Personas que comen de todo y siempre están delgadas. Ajá. Y hay personas que comen... Esos son bendecidos afortunados, doctor. Y hay personas que comen poquito y de repente aparecen los kilitos. Correcto. Entonces, eso tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina. Es decir, si una persona genéticamente tiene ese programa mal enabolado porque su familia, sus bisabuelos o tatarabuelos tuvieron algún factor, alguna aberración en ese código genético, entonces muy fácilmente cuando consuma esas deliciosas harinas o dulces va a engordar. Claro. Entonces nos vamos a centrar básicamente con las personas que tienen problemas de resistencia a la insulina. Ajá. Hablando de ese tema y hablando de nutrición, correcto, uno puede en forma placentera consumir hidratos de carbono, pero que sean de absorción lenta o medianamente lenta, pero no muy rápida, porque si consume, por ejemplo, una arepita, pan, yuca, papa, pasta, arroz, eso en el estómago se va a convertir en azúcar. Doctor, pero entonces usted nombró algo que está diariamente en la dieta del venezolano. La arepita, sí, claro. La dieta, la papa, la yuca, la pasta, el arroz. Todo eso es maravilloso si usted no tiene resistencia a la insulina. Pero si tiene ese problema, entonces debe disminuir. Claro. Por eso que en nuestra población tenemos casi un 60% de personas con sobrepeso. Correcto. Y un 40% de personas con obesidad. Es decir, que ya tienen más de 15 kilogramos de sobrepeso. Correcto. Estamos hablando de que la industrialización generó ese caos. Claro. Porque no es lo mismo una arepita procesada de una forma natural que una de forma industrializada. Ajá. Y eso genera procesos de absorción demasiado rápidas que colapsan a un organismo que no está en condiciones de poder manejar esa dinámica metabólica de tanta ingesta de hidratos de carbono de absorción rápida. Claro. ¿Qué hacer? Ya dijimos con Shia, correcto, que es el método que yo utilizo para disminuir el deseo de comer harinas, dulces y que aparezca una saciedad precoz. Eso va a modificar a nivel mundial ese comportamiento radical del médico bariátrico que quiere resolver ese problema, pero a través de una cirugía muy invasiva. O colocar un balón que al final va a generar el segundo punto de que hablaste, va a aparecer el rebote. Correcto. Con los balones gástricos el rebote prácticamente es el 90% o a los 5 o 7 años. Por lo tanto, estamos hablando de que esta tecnología es momentánea. Es momentánea y va a desaparecer. Claro. La cirugía bariátrica va a tener una cierta selectividad y debe haber una primera opción, que no va a ser la mía, seguramente en algún momento será una tableta. Ajá. Pero mientras no tengamos esa opción, que tampoco es las inyecciones. Correcto. Porque las inyecciones también generan rebote. Una persona que deja de inyectarse, Saxenda o algún otro... Sí, que está tan de moda ahorita. Bueno, alguno de esos medicamentos, con el tiempo, a los pocos meses, va a tener ese rebote. Y lamentablemente vamos a tener que llevar un segundo paso. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos cirugía bariátrica? Claro. ¿Le colocamos un balón? Claro. ¿O utilizamos en este tiempo
nuestra técnica. Así es. Tenemos que irnos a un tema. Conversamos con el doctor Fernando Vargas, Método Vargas. Lo pueden conseguir en Instagram tal cual, Método Vargas. Vámonos a un tema. Música TBT. Doctor, de qué comer. Hablamos pues de esos alimentos, si se quiere, que no nos ayudan, que están dentro de la alimentación diaria del venezolano. Entonces, ¿qué comemos? Ajá, ahí vámonos a ese punto. Vámonos al punto. ¿Qué comemos, doctor? Interesante. Tenemos 2 nutricionistas que están online a través de una aplicación Ok. las 24 horas del día y los 365 días. Es decir, utilizamos la versatilidad de tener un celular. Ajá. Y usted toma una fotografía de su comida y nuestra nutricionista le dice qué debe comer. Okay. Pero vámonos al punto. Supongamos que usted está cerca del CCT, donde hay un señor famoso que vende perros calientes. Okay. ¿Qué hacemos? Excelente. Claro. Ellos tienen huevos. Ajá. Tienen huevos, tienen entonces, en vez de ir una a comer un excelente. perro caliente, le voy a decir, señor, deme 2 huevos sancochados. Unos huevitos. Ellos tienen aguacate. Ajá. Ajá. Deme un poquito de aguacate. Y me da un pan. Pero el pan le sirve de plato. Tiene su aguacate, tiene sus 3 huevitos y la salchicha. Una buena salchicha. Estamos hablando que está consumiendo una buena proteína, Okay. una grasa poliinsaturada, y con eso se va a sentir feliz. Claro. Y como ya nosotros trabajamos a nivel de su estómago, Ajá. reprogramándolo, el deseo de comer harina va a ser muchísimo menor. Entonces no va a comer pan. Claro. Porque estamos hablando no de una modelo como usted. Estamos hablando de una persona que tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene resistencia a la insulina, no se cuidó y ya tiene 15 o 20 kilos de más. Claro. Cuando hablamos de esa persona, obviamente debemos, en una primera fase, radicalmente eliminar los hidratos de carbono de absorción rápida. Pero si puede comer un pan de almendras. Claro. Agarra su carterita, saca su pan de almendras, coloca su aguacate, sus huevitos y se come su hamburguesa. Mire, antes de entrar nosotros al aire, tuve la oportunidad de compartir unos minutos previos con el doctor, con Fernando, y algo que me llamó mucho la atención. Ok, una persona que decide bajar de peso, entra en el método, está enfocada, pero el entorno, la familia, ¿qué están comiendo? Pues lo que comen normalmente. ¿Cómo uno tener esa fuerza de voluntad de decir que no? Ahí hablamos del segundo tema. Uno debe aprender a decir no. Y no debe tener pena. Y eso lo vivimos hace unos minutos. Correcto. En segundo lugar, uno debe entender que si tiene una carga de estrés muy alta, por trabajar en 5 sitios diferentes, por situación económica, tener los hijos en el exterior, o tener un esposo que es una garrapata, o tener un hábitat complejo, donde a las 3 de la mañana ponen una ranchera. Claro. Entonces estamos hablando que si el hábitat no es el adecuado, usted va a tener una ansiedad que puede ser intelectual, mental, económica o emocional, y la va a confundir con un vacío en el estómago. Y va a querer comer, pero realmente no quiere comer. Claro. Lo que quiere es que dejen de tocar la ranchera. Sí. O resolver su problema. Claro. O que la cuenta del banco esté equilibrada. Correcto. Estamos hablando que usted tiene que aprender a surfear bajo cualquier escenario. Y eso le enseñamos con Método Vargas. Okay. Es decir, hay una experta en las emociones que hace contacto, indaga cuáles son sus puntos débiles y se le enseña a decir no, o entiende que debe ocuparse sin preocuparse, o entender que nada es perfecto. Correcto. Y entender que no puedes hacer 40 cosas a la vez. Así es. Y si haces 40 cosas a la vez, tienes que saber cotejar, manejar, porque a veces te toca trabajar en 5 sitios para poder cubrir tus necesidades. Claro. Entonces tienes que disfrutar, como he visto que aquí disfrutan. Así es. La pasan bien. Sí, así es. Y esa es una forma de manejar la ansiedad, que es muy diferente a apetito. Correcto. Y obviamente hay que organizarse. Hay que organizarse. Claro.
tener la comidita en la cartera. Eso creo que es sumamente Claro, o la importante, merienda. doctor. Llegar uno a casa también y tener a lo mejor en la nevera lo que tiene que comer Sí, correctamente por y supuesto. no tirar de la mano lo primero que aparezca, como Claro. ayer que yo me comí un pocotón de casabe y usted me dijo que eso estaba malísimo. Claro, ¿Ah? claro, en un primer tiempo, ¿no? Sí, Pero cuando tú tienes un porcentaje de grasa de 20%, puedes comer. claro. ¿Y nosotros qué utilizamos? Te hacemos un seguimiento permanente, te damos una balanza y un reloj. Por ejemplo, yo en mi reloj, por cierto, de Método Vargas, caminé solamente 618 pasos. Yo a esta hora de la mañana ya he debido caminar como 4.000. Wow, Normalmente mi rutina es esa, claro, de caminar entre 10.000 a 15.000 pasos diarios. correcto. Entonces, como yo ya Ujú, sé que al salir de acá voy a ver si bajo por las escaleras claro. y vuelvo a subir y vuelvo a bajar para ¿De compensar, verdad, doctor? o debo hacer mis 15.000 pasos hoy. ¿Por qué? Porque yo lo decidí, Claro, porque yo me niego a tener sobrepeso. así es. Entonces tú tienes que tener un insight. Mire, me encantaría, tenemos ya, bueno, cortísimo el tiempo, pero quiero que repita, porque hay mucha gente que nos está A ver, escuchando, que no estemos tanto tiempo sentados. así es. Simplemente el estar de pie haciendo las actividades del día ya está consumiendo como 300 o 400 calorías. Así es. Y con los 15.000 pasos ya tiene como 800 calorías. ¿Qué le parece? Y eso representa salud, por Muchísimo. supuesto. Así es. Larga Bueno, vida. doctor, se nos queda corto el tiempo de todo lo que queremos hablar con usted, pero lo tendremos nuevamente aquí en De Todo para Todo, porque el ranking es su casa, ¿verdad? Excelente. Así es. Muy Ya lo bien. saben, @Método Vargas, doctor Fernando Vargas. Él está en Santa Paula, ¿verdad, doctor? Así es. ¿Dónde es que está exactamente? Cerca de la Clínica Santa Paula. Ok. Entran por Método Vargas por Instagram Así es, y ahí tienen toda la dirección toda la completa. información. Bueno, nosotros vámonos a un tema y regresamos con más